Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Soy Julio y les doy a todos una súper bienvenida. Gracias por acompañarnos. Además, porque hoy es un capítulo bien bonito. Primero porque vamos a hablar de música, volviendo un poco a las raíces, intercalando entre todos los temas. Segundo, porque los invitados que tengo el día de hoy son unos... Les voy a contar la historia. Yo los he visto un montón de veces por Kawaii. Les escribí y básicamente ni siquiera me mandaron a la chingada porque nunca me respondieron. O sea, ni me dejaron en visto. Yo parecía como novio intenso esperando a que la chica responda. Y yo, qué mala onda. Y porque además el contenido de ellos es súper bueno. Luego los vi por Instagram. Y yo, a ver si aquí también me van a dejar en visto. Y sí, efectivamente me dejaron en visto como 10 minutos. Me respondieron, ¿qué onda, Julio? Súper bien, vamos a grabar, Y yo, pero un momento, si yo les había escrito por Kawaii, ¿por qué nunca me respondieron con esa misma emoción? Me dicen, no, es que esa cuenta de Kawaii no es de nosotros, nos han robado todo el contenido y lo han montado, pero tienen un montón de videos y de reproducciones y de seguidores. Y bueno, pues así son las cosas. Hoy los invitados son súper buena onda, muy inteligentes, tienen unos temas muy interesantes para que pasen también y se suscriban, porque está Luis de La Orden de la Noche Podcast. Mi buen Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Bien. Acá con el diluvio que parece fin del mundo y las fuerzas extrañas que siempre se manifiestan antes de grabar todos los podcasts, ¿no? Sí, siempre sucede algo. Fíjate que ayer estaba haciendo una emisión, hicimos todas las pruebas, audio, video, Empieza la transmisión y empiezan los comentarios, se escucha eco. Yo, ¿pero eco de dónde? Reviso en mi celular, efectivamente había un eco. Le moví todo lo que pude moverle y se solucionó después como de 15 minutos, pero ni supe cómo. Pero las pruebas que había hecho antes habían salido al pelo. Entonces la verdad no... Es parte de la magia de lo que vivimos acá, ¿no? Sí, siempre pasa, todos los capítulos siempre hay algo especial que nunca terminan de estar al 100, ¿no? Sí, es verdad, pero al mismo tiempo nos invita a retarnos y a seguir haciendo cosas más interesantes, más fuertes y pues que vayamos creciendo en nuestro contenido y en la calidad. Claro, igual pues le da ahí la esencia, ¿no? Siempre te vas a acordar de todas las vivencias de ese capítulo en específico, todo lo que tuviste que pasar para que saliera el capítulo. A veces hasta grabarlo 3 veces. Sí, también acabamos de grabar. No grabé el audio, el video se dañó. No, eso es un dolor de cabeza. Todo el tiempo, claro. ¿Qué ha habido, mi Julio? ¿Qué ha habido? No, súper bien, muy contento de poder grabar con ustedes. En serio, los felicito. Y por favor, antes de que arranquemos, preséntate ante la comunidad de Musicalmente, cuéntanos un poco sobre el podcast que están manejando y para que por favor también vayan, se suscriban, les den tanto amor y que así la comunidad siga creciendo por ambos canales. Adelante, por favor. Claro que sí, Julio, con gusto. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de tener esta plática aquí contigo, un tiempecito a íntimas entre La Orden de la Noche y Musicalmente Paranormal. Nosotros tenemos un podcast que se llama La Orden de la Noche Podcast. Pueden seguirnos en cualquier plataforma, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, La Orden de la Noche Podcast. Y pues prácticamente empezamos haciendo este podcast hablando de misterios del universo, misterios del mundo, de la vida, de la historia, del ser humano, misterios de la conciencia, lo que hay en los libros, las enseñanzas, la evolución. Toda aquella persona que... Es que no quiero adentrarme en el tema del despertar y todo eso, pero toda aquella persona que haya tenido a lo mejor alguna inquietud de saber qué hay más allá de ciertas ideas, o a lo mejor alguna inquietud de saber por qué se plantean ciertos temas, pues para eso es el podcast, ¿no? Para a lo mejor tratar de solucionar algunas dudas, pero siempre lo decimos, nosotros no somos eruditos de nada. Nos gusta leer mucho, estudiamos mucho, nos gusta la plática. En realidad no queremos despertar a nadie, solamente
pues estamos platicando y la gente que lo entiende lo entendió. Nos encanta toda la comunidad, nos encantan todos los ordenados que pues sinceramente son vital para nosotros, para nuestro contenido. El acercamiento con todos los ordenados es vital, igual para todo el proyecto. Me imagino que contigo, a ti te pasa igual, con todos tus seguidores, toda la comunidad de Musicalmente Paranormal, y pues nosotros nos sentimos halagados de poder estar aquí contigo otra vez y con todos tus seguidores, ¿no? No, muchas gracias. Y sí, mira, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros no tenemos la respuesta de nada. No hay una respuesta absoluta de por sí. Yo creo que cada quien debe investigar también un poco más a fondo qué hay. Entre todos los temas. Y sobre todo porque vamos a tocar un tema bien polémico. Pero dentro de todo lo paranormal, conspiranoico, de que no tiene explicación, fenómeno no humano, conspiración, lo que sea, siempre van a haber opiniones divididas. Van a haber personas que van a decir sí, estoy de acuerdo, personas que van a decir no estoy de acuerdo. Eso es lo válido. Yo me puedo dar discusiones, no, debate chévere sobre, por ejemplo, si Jesucristo era humano o no era humano. Y de ahí podemos sacar, mejor dicho, la guerra de Harry Potter nos quedaría pequeñita al debate que se arma, porque tocamos fibras difíciles de entender. Lo mismo pasa con la magia o la brujería. Entonces, al final, musicalmente se ha servido como una catapulta para que las personas vayan y vean qué hay más allá, y de golpe cómo se pueden ir informando y cómo podemos ir avanzando referente a tantas cosas que suceden. Eso es lo más interesante. Y nada, musicalmente es la casa de ustedes también. Acá súper bienvenidos. Ustedes sigan, pónganse cómodos. En la nevera hay cerveza. El problema es que no tenemos nevera, pero bueno, acá estamos. El elixir de los dioses. Lo que vinieron a buscar los españoles. No podemos, no vamos a promocionar, pero tomen lo que quieran. Nada. Bueno, muy bien. Estimado Luis, la banda más disrupcional de todos los tiempos, a mi juicio, definitivamente han sido los Beatles. Porque en mi criterio marcan un antes y un después de lo que es la evolución musical y de esta onda rock and rollera. O sea, el rock and roll estaba dividido en varias fases, pero las más marcadas eran un rock psicodélico y también un rock más fresón, que se daba en las altas alcurnias de Liverpool, los niños bonitos, guapos, con su corbata, instrumentos, cantando música muy suave, hasta ya sus últimos apariciones más hippies, más fusionadas con otros estilos. Pero en ese recorrido definitivamente logran marcar a tal punto en que si hoy escuchamos una canción de los Beatles, la podríamos reconocer fácilmente. O sea, tienen un sello único que los vuelve diferente de otras bandas. Claro. Sí, claro. Sin embargo, los Beatles empieza como una banda de conspiración, en sentido de necesitaban tener a los Beatles en el mercado de alguna u otra manera, porque ya se estaba empezando a tomar mucha fuerza el proyecto, el MK Ultra, combinado con el proyecto Liverpool, para empezar a tener este ordenamiento, ¿cierto? Sin embargo, era un gran problema si alguno de sus miembros no estuviera o se hubiese desvivido en pleno auge de sus carreras. ¿Cómo ves esto? Bueno, pues los Beatles en sí como banda, pues ¿qué otra banda ha tenido una manía como la Beatlemanía?
tan grande que pues fueron ellos los que empezaron a sacar todos estos productos de marketing, todos estos productos que apoyaban en sí la carrera de los músicos, ¿no? Teníamos loncheras de los Beatles, teníamos figuras de acción de los Beatles, teníamos caricaturas de los Beatles, camisas, pijamas, boxers, todo, absolutamente todo, tazas. Ellos fueron los que en realidad, pues fue esa banda que marcó una época cuando llegaron a América. No recuerdo cuál fue el programa al que llegaron, pero porque ellos querían conquistar este lado del charco, ¿no? Como se dice, ya tenían conquistado allá Europa, Inglaterra, Liverpool. Empezaron como Quarrymen, no sé si te acuerdas que antes de los Beatles eran Quarrymen, que tocaban este ritmo como skiffle. Y después ya fueron evolucionando, pero como banda, su magnitud, lo grande que eran, sí movían muchísimas masas, y al estar moviendo muchas masas, pues eso significa que muchas ideas se están moviendo, muchos pensamientos se dirigen hacia lo que 4 personas puedan decir. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿tú crees que a ese nivel de fama, a ese nivel de reconocimiento, sean libres los artistas para poder hablar? ¿Sean libres los artistas para poder decir lo que quieran? Creo que es un poco difícil. Y un artista que ya controla a ese nivel, que ya controla las masas a ese nivel, pues creo que puede fungir como un buen títere, puede fungir como pues un buen método de comunicación para otras personas que no sean los artistas, ¿no? Por eso, por ejemplo, a veces vemos artistas que ya están hartos de la industria porque pues obviamente tienen que hacer muchísimas cosas en su agenda que no quisieran hacer, ¿no? Hemos oído a los tantos artistas hablar de tantas cosas que no han querido hacer, pero lo tienen que hacer porque es parte de estar en la industria. Entonces, para los Beatles ser tan grande y poder mover tantas masas, pues era importantísimo poder tenerlos controlados, ¿no? Entonces, sí eran muy grandes, la música era increíble, pero creo que más allá de esto, al momento en que John Lennon encuentra un concepto para poder de ahí despegar la carrera de los Beatles, pues es vital para este programa, porque pues podemos tomarlo de 2 maneras, podemos tomar 2 lados, o es verdad o es mentira, ¿no? Que vamos a hablar ahorita de Paul McCartney, ¿no? Más. Claro, y es que lo que tú dices o sea, se te llena la boca de razón. No, o sea, no lo puedes explicar mejor. Simplemente los Beatles necesitaban estar en ese momento y por supuesto, ni ellos ni ningún artista, ni antes ni después, están en la fama porque sí. Claro. Tienes que tener varias condiciones, entre esas un talento, bueno, a excepción de Bad Bunny que no tiene mucho talento. Bueno, sí lo tiene en el marketing, de ahí para adelante lo dudo. Pero ya al final entras en el concepto y el concepto es el que te atrapa. Por supuesto. Bueno, a mí no me atrapa el concepto. Hablando de cualquier artista, ¿no? Hablando de un artista bueno o un artista malo, para mí, yo en lo personal, no existe la música mala, simplemente es otra opción musical que puede resonar o no puede resonar contigo, simplemente es buena o mala. Bueno, yo porque soy músico y es mi pasión la música, entonces no creo que... Para gustos los colores. Claro. Yo toco guitarra, batería, bajo, ukulele, hago producción musical y bueno, la música de Bad Bunny es mala, simplemente tiene muy buen tema de mercadeo, ya está. Y el reggaetón es el mismo beat todo el tiempo, el mismo golpecito que lo reconoces aquí o en la India. Pero no es el punto. Hay un beat que han usado en todos los... En más del, no sé, 700 o 800 canciones y ha pasado por todos los géneros, ¿no? Por eso te digo, la música tiene un alma y simplemente yo la veo así. No, y está bien, o sea, por eso digo, entre gustos no hay disgustos, por supuesto. Sin embargo, volviendo al tema, tienes que tener un talento, sí. Tienes que tener una versatilidad o una adaptabilidad, sí, de acuerdo. Pero tienes que tener una aceptación y un permiso de la disquera o de quien controle en lo que estés montándote para poder ir subiendo.
y tienes que tener un impacto. La música, un gran componente de la vida y de la historia es la música. La música ha servido de comunicación, ha servido de consuelo, de desestrés, educación, de lo que tú quieras. Pero asimismo, dentro de ese ser mensajero en la música, te están impartiendo mensajes todo el tiempo y hay un tema de control. Mira, un ejemplo súper claro. Hoy por hoy, ¿qué está pasando? Peso Pluma, a donde va, llena. Y no vendiendo a 10 pesos. El concierto justamente de Bad Bunny el año pasado en Ciudad de México, estaban revendiendo boletas en 175,000 pesos. Sí, decía, acá también. ¿Quién carajos compra una boleta 175,000 pesos? Bueno, independiente de que sea Bad Bunny. En dólares eran como $3,000. $7,000. Ah, $7,000 allá. $7,000. Aquí eran como $3,000, $4,000. Listo, $3,000. Sí. O sea, yo con $3,000, o sea, podría facilito vivir 4 meses haciendo un mercado mesurado, pagando renta y en una vida tranquila, muy mesurada. Entonces, fíjate el poder que se tiene, que tú muy bien, Luis, lo sabes, y yo, si nosotros vamos a un bar en el centro de Monterrey, de Ciudad de México, de Bogotá, de donde sea, hay artistas súper talentosos que lo único que tienen son contratos pequeños con bares porque no han podido a escalar y no han podido tener ese golpe de suerte. Claro. Entonces, al final, esa es la industria. Los Beatles están montados en plena cima y algo sucede y empieza a correrse ya un rumor en que Paul McCartney no era el real. Claro. Sino que habían montado un impostor. Sí. ¿Qué conoces de esa parte de la historia? Bueno, esa historia no es historia de hecho tiene más de 50 años. La primera versión oficial fue la de Ross, creo que se llama Ross Gibbs, fue el locutor de radio de ahí de Estados Unidos, que en 1969 fue el primero que dijo que Paul McCartney estaba muerto desde el 66 y que pues dio todos los detalles, como había muerto en un accidente automovilístico, se había incendiado el carro, se había decapitado, Sí podemos ser aquí explícitos, ¿verdad? Porque en nuestro canal no podemos. ¿En el tuyo sí o no? Dale. Ah, bueno, sí, había decapitado, todo lo que le había sucedido a Paul McCartney, y empezó a decir que lo había dejado en pistas, que lo habían dejado en pistas, en portadas, en las letras, en las canciones. Toda esta serie de pistas que al final te digo que John Lennon lo tomó como concepto, y para poder tener ese concepto pues se agarró muy bien y dijo, pues de aquí le doy. Bueno, era a lo que te iba a decir hace rato, que aquí es donde entran las dos posturas, o sea, simplemente o lo crees o no lo crees. Entonces, si no lo crees, pues bueno, creo que pues es muy divertido pensar o ver cómo la gente le da vueltas a la máquina para encontrar el por qué Paul está muerto y es falso el que vemos ahorita en los escenarios, ¿no? Pero si sí lo crees, pues hay muchísimas pistas muy, pues ¿qué se podría decir? Muy irónicas, y hay pistas muy chistosas que dices, wow, o sea, ¿cómo esto está aquí? Y al final es como dicen, o sea, no hay peor ciego como el que no quiere ver, pero aquí no estamos tratando de cambiarle la mentalidad a nadie, simplemente es algo que está ahí. Es bueno poder preguntarse, oye, ¿y si sí? ¿Y si sí qué? Ok, está bien, ponle que sea falso todo y que Paul McCartney siempre ha sido real, pero ¿y si sí qué? ¿Y si sí pasó lo otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle el beneficio de la duda, no? Entonces, lo primero que sucedió fue con Ross Gibbs en el año 69. Después volvió a tomar auge, volvió a tomar fuerza por el documental de los testamentos perdidos de George Harrison, donde habla de que les llegaron unos cassettes y empieza a narrar George Harrison toda esta historia de por qué, te da el por qué Paul McCartney está muerto y por qué lo encubrieron y por qué tuvieron que hacer todo lo que hicieron para que los Beatles siguieran adelante y siguieran sacando discos y siguieran creciendo, ¿verdad? Entonces,
El problema de este documental es que tiene ciertas discrepancias, tiene ciertos errores muy garrafales, errores muy feos, pero tú dices, ok, vamos a darles el beneficio de la duda. ¿Qué tal si los errores eran a propósito para quitarle fuerza al documental? ¿Qué tal si los errores los pusieron ahí a propósito para que digamos, es un error, todo es falso? Porque está muy bien redactado y como te digo, te lo puedes creer a primera instancia. Si no conoces el trasfondo de los Beatles o la discografía y cómo fueron saliendo los álbumes, te la crees y dices, cabrón, pues todo tiene mucho que ver y todo concuerda. Y luego te sales del documental y empiezas a ver entrevistas con Paul McCartney, empiezas a ver entrevistas en la vida real de George Harrison, o empiezas a ver entrevistas de John Lennon y dices, oye, hay algo ahí que no cuadra, ¿no? ¿Por qué le dicen Foul? ¿Por qué en las entrevistas hay entrevistas de George Harrison diciendo Foul? F-A-U-L, que era como ellos le decían, Foul, el falso Paul, ¿no? Foul. Y hay entrevistas de George Harrison donde se escucha que dice Foul. O por ejemplo esta canción, la de How Can You Sleep, de John Lennon, que si ven la sesión, hay una sesión ahí buenísima que la pueden encontrar ahí en YouTube de How Can You Sleep, y si escuchan o si leen la letra, creo que está subtitulada, pues le está diciendo John Lennon a Paul McCartney, o sea, ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes dormir si sabes que todo fue falso? ¿Cómo puedes dormir si sabes que lo único bueno que hiciste fue la de Yesterday o Yesterday? Y le da muchísimas, le tupe muchísimo, lo golpea muchísimo ahí en esa letra de la canción. Pero vemos que no es a Paul McCartney, sino al falso, a Foul. Y ya es fuera del documental, ya es totalmente en la vida real, ¿no? Podríamos decirlo así. ¿Cómo ves pues tú? Mira, sí, de acuerdo, pero lo vamos a hacer de forma muy directa. A todas las personas que estén viendo este programa en este momento o en la repetición, coloquen el numeral musicalmente paranormal. Numeral musicalmente paranormal. Sí, está vivo o no está vivo. Y ya está. Y vamos a ver cómo va a ser esta división. Te voy a dar mi opinión primero. Y es muy sencilla. Paul no está vivo. Es un montaje. Es un montaje. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Es o no es un montaje? Personalmente yo preferiría que fuera un montaje. Entonces, ¿Preferirías que fuera un sí, montaje? entonces mi opinión ya es como que más, pues está cargada de esta emoción de que yo preferiría que fuera un montaje, porque me encanta todo el concepto que John Lennon tomó al momento en que Paul McCartney fallece, al momento en que sucede todo esto y hacen el pacto con el gobierno para hacer un doble. Y John Lennon toma todo este concepto de la muerte de Paul y lo empieza a plasmar en las canciones, lo empieza a plasmar en los álbumes, en las portadas. O sea, es algo que es algo de lo cual nunca se le agotó, ¿sabes? O sea, siempre tuvo material para esto. Siempre tuvo material para seguir grabando canciones. Siempre tuvo material para seguir haciendo discos de este concepto de la muerte de Paul. Entonces, para mí es algo impresionante y me encantaría que fuera verdad, ¿no? Por eso te digo que me gustaría que si fuera el falso el que está ahorita, ¿no? Tú lo ves por la parte musical y es completamente válido. Claro. Te voy a leer algo y vamos a empezar como un debate por acá, a ver qué sale, porque es que no sé, hay cosas bien extrañas. Dice lo siguiente, abro comillas: Operador anónimo número 9. Luego está este galés Raveit vistiendo unos calzoncillos marrones sobre la escasez de granos en Hertfordshire. Cada uno de ellos sabía que con el paso del tiempo serían un poco mayores y un poco más lentos, pero es todo lo mismo, en ese caso fabricado por alguien siempre. Amtin, veces tu padre le están dando, D.R.D.
El distrito se iba, destinando a morir odioso otomana. Hace tiempo que pasó, tengo que decir irritablemente, y suelos lo suficientemente duros como para poner por día MD en nuestro distrito. Realmente no había suficiente luz para bajar, y en esta última instancia se derrumbó, de repente. Pueden detener la financiación, hagan sus apuestas, el original temo que muera. Grandes colores para la temporada. Operador anónimo, número 9. ¿Quién no sabe? ¿Quién iba a saberlo? Operador anónimo, número 9 y se repite 12 veces. Hasta ahí, esto no dice absolutamente nada. Continúo. No tuve nada peor que. También, por ejemplo, lo que sea que estés haciendo, un acuerdo de negocios cae. Le informé la tercera noche cuando la fortuna da. John Lennon, gente derecha, derecha. Operador anónimo y número 9. John Lennon, rápido. Operador anónimo 9 veces. Me he perdido todo eso, me hace unos días tarde en comparación con wow y cosas raras como esa. A veces nos ponemos de lado, certeza floral. Los doctores pícaros han comprado a este espécimen. No tengo atajos de nada ni de nadie. George Harrison tiene la misma situación. George Harrison, el plan, el telegrama. John Lennon, un hombre sin terrores de barba falso. Con el director informó a mi hijo. Él realmente puede intentarlo como lo hacen, para encontrar la función. Dile lo que estaba diciendo y en su voz era baja, y su colmena alta y sus ojos estaban bajos. Ojo acá. Estaba en llamas y sus gafas eran las mismas. Esta cosa sabe que se estaba teñida, pero sabes que no lo es. Para mí lo es. Así que la esposa me llamó y será mejor que vayamos a ver a un cirujano, o lo que sea por un precio. Ropa interior amarilla, por lo tanto cualquier camino fuimos a ver al dentista en su lugar. Que le di un par de dientes que no era nada bueno en lo absoluto, así que dije que me casaría, me uniría a la maldita marina y me iría al mar. John Lennon, la industria permite un desequilibrio financiero, lo empujaría a sus hojas de shoulder, el Watusi. Y así sigue un montón de letras de cosas que no tienen sentido. Por ejemplo dice, Yoko Ono podría ser algo difícil, es rápido como la prisa por la paz, es porque es como estar desnudo. Y se acaba, y bueno, ahí dicen otras frases sin sentido y se acaba. ¿Has escuchado esta canción? A lo mejor sí la he escuchado, pero la letra nunca la había escuchado traducida, ¿no? ¿Cuál es? ¿Revolution 9? Revolution 9. Ya. Realmente no tiene absolutamente nada la letra. Es una letra que no tiene sentido. Claro. Ahora, esto lo sacaron, se hizo casi ultraviral hace un par de meses o años, yo ni me acuerdo, cuando coloca a alguien Revolution 9 al revés. Bueno, y que Revolution 9 supuestamente era una discusión que se estaba dando con base a la Revolución Francesa y era como una discusión social y era como el compactar muchas grabaciones dentro de una misma para algo. Sin embargo, la reproducen al revés y es brutal porque John Lennon cuenta la historia ahí sí del accidente en donde Paul McCartney pierde la vida, queda decapitado, en donde hay llamas, donde hay mucha gente corriendo y en donde se escucha varias veces que Paul está muerto y que adicional el nuevo es falso. Y voy a dejar en la descripción del video uno de los videos traducido, claro, para que pasen y lo vean. Entonces, acá hay de dos. ¿Por qué crees que John Lennon pondría esto en un mensaje como encriptado, diciéndole al mundo, hey, pasó esto? ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, o sea, certeramente no tengo la respuesta porque no estuve dentro de la mente de John Lennon. Pero lo que se cuenta y lo que sé y lo que he visto es que, mira, aparte de este documental de los testamentos perdidos de George Harrison, hay un libro de una chica española que se llama Lady Ruth, que se llama ¿Qué pasó con Paul McCartney? Ese disco está muy bueno porque
toman ya datos científicos. Hubo gente que en realidad estuvo analizando las facciones con instrumentos y tecnología muy avanzada, ¿no? Las facciones. Hubo un científico que estuvo analizando la voz en sí. Simplemente analizas la voz y cómo va cambiando la voz de las personas. Él analiza los timbres de voz, él analizaba todos los colores de voz y todos llegan a la misma conclusión. Por ejemplo, el científico o la científica que analizó las facciones decían: no son facciones similares, no son la misma persona. Entonces, el analista de voz, el científico que analizó la voz, que también ayudó a resolver el caso de John F. Kennedy, no era cualquier científico, era el mismo equipo de científicos que ayudó a resolver el caso de John F. Kennedy, fue el mismo equipo de científicos que analizó todo el caso Paul McCartney y decían: no es la misma voz, no son las mismas personas. O sea, ya quitando todo lo que John Lennon pudo haber puesto en las portadas, quitando todo lo que pudo haber puesto en las canciones, ya había investigación científica atrás donde decías: no hay parentesco entre estas dos personas, ¿no? Que me preguntaste, que la pregunta era que por qué John Lennon lo había hecho. Bueno, yo creo que John Lennon lo hizo porque simplemente pues era lo único que tenía en ese momento, la música, su carrera, las canciones. Entonces, al momento en que pierden un pilar como Paul McCartney y John Lennon dice: oye, tengo más de 50 canciones ya escritas, Lennon-McCartney, we can pull this through, ¿no? Podemos sacar esto adelante. Ahora, ¿tú crees? Mira, se supone, cuenta ahí la historia que llega el MI5, que llega este tipo Maxwell, para todas las personas que ya lo han visto, que llega este tipo Maxwell, que es el MI5, que es el gobierno, es gobierno de la inteligencia de Gran Bretaña, que era en ese momento. Les dice que pues que lo acompañen, que hubo un accidente, que hubo una señorita que se llamaba Rita, que estaba pidiendo un aventón a las 3, 4 de la mañana. Paul McCartney se estaciona porque Paul McCartney había tenido una discusión con John Lennon. ¿Qué discusión? Pues John Lennon quería tomar cierto rumbo de las canciones y Paul McCartney quería tomar otro rumbo, ¿no? Paul McCartney más pop, John Lennon un poquito más rock, más estilo Bob Dylan, y no, Paul McCartney quería darle directo a los charts. Entonces tenían ahí como una discusión. Se va Paul McCartney enojado en su Aston Healey blanco. Pide ride Rita, se sube Rita, se da cuenta que es Paul McCartney, se empieza toda esta euforia de que no puedo creer que Paul McCartney me esté dando un aventón. Entonces lo empieza a besar, lo empieza a abrazar. Paul McCartney pierde el control y choca contra un autobús, ¿no? Esa es la historia, de la muerte. Cómo murió fue esa. Entonces se las cuenta Maxwell, les dice que vayan a ver el cuerpo, a ver, identificarlo, a ver si es verdad. Lo ven, John Lennon empieza a llorar, Maxwell se empieza a reír, dice que parece una morsa, y John Lennon con toda esta culpa dice: cállate, y le cuenta la historia, que le da un puñetazo a Maxwell y le dice: I am the walrus, yo debería haber sido la morsa porque pues nos enojamos y por mi culpa murió. Entonces por eso se crea la leyenda de I am the Walrus. Y después en el Magical Mystery Tour podemos ver en la portada del Magical Mystery Tour que Paul McCartney no tiene corazón y John Lennon está vestido como la morsa, diciendo I am the Walrus. En realidad él era la morsa, siempre él se creyó que era la morsa, y Paul McCartney no tiene corazón. Y cuenta ahí en los testamentos que John Lennon lo ponía porque obviamente era un Paul falso, un Paul que no tenía nada adentro. Y en el Magical Mystery Tour está muy chistoso porque es donde John Lennon pone el número telefónico arriba. Donde dice The Beatles, es el número telefónico al revés, si tú volteas el disco. Y se dice que si en esos tiempos marcabas, era una funeraria. Y fue uno de las pistas que los descubrieron con Maxwell, porque Maxwell dice que marcaron, era una funeraria. Entonces fue cuando los empezaron a amenazar. Cuando el gobierno o cuando el servicio de inteligencia del MI5 y Maxwell empezó a amenazarlos y les empezó a decir: dejen de hacer todas estas tonterías porque nos van a descubrir, todo lo que hicimos no va a tener caso. O sea, ¿por qué quieren decirle al mundo que está muerto si hicimos un encubrimiento que les había salido muy bien? Porque no sé si recuerdes que sí hubo un concurso de el doble de Paul McCartney. Sí se realizó en televisión pública un concurso del doble de Paul McCartney, el cual nunca tuvo un ganador. Nunca hubo un ganador del doble del concurso, pero sí se hizo el concurso en la vida real. Sí está documentado el concurso. No recuerdo cómo se llama la revista que lo documentó también, American Teens, o no me acuerdo cómo se llamaba, ya de los 70s, de los 60s.
pero estuvo documentado el concurso del doble de Paul McCartney, nunca hubo un ganador de Paul McCartney, pero se cuenta que sí hubo un ganador en secreto, que era William Campbell, que al final, pues ya con todas estas operaciones, que imagínate, tú nada más imagínate esto, eres parte ya del MI5, del gobierno, tienes a disposición todo lo que el gobierno te pueda dar. ¿Tú crees que encontrando a alguien que ya tenga 60%, 70% rasgos de Paul McCartney, no le podían hacer ciertos arreglos para que sí pareciera físicamente, teniendo al gobierno como apoyo? No, sí, seguramente lo harían. Es que, vuelvo e insisto, los Beatles no podían desaparecer. Bajo ninguna circunstancia podían desaparecer. No podían. Sí. Entonces ahí es donde se vuelve interesante. Ahora, en cuanto al doble, también hay una hipótesis, y es que este doble es un argentino que, si mal no recuerdo, se llama Diego Armando, como Maradona. Ajá. Y en una presentación que hizo Paul McCartney en Argentina, le están gritando: Diego, Diego. Llámalo conspiración, llámalo falsedad, llámalo mentira, pero a mí me parece realmente inquietante. Ahora, hay varias cosas que empiezan a suceder. Primero, efectivamente, el tema del concurso, el tema del testamento de George Harrison. Pero adicional, lo que me llama a mí mucho la atención es cómo empiezan a encriptar mensajes a través de Revolution 9 hacia adelante. Okay. John Lennon tenía una fijación, y él lo ha dicho abiertamente, sobre todo el misticismo que traía Aleister Crowley y cómo podía meter mensajes en la música escribiendo al revés, en donde lo veías normal y leías algo, y al revés te estaban dando un mensaje como encriptado. Claro. Él inclusive decía que si hubiese sido posible y si él hubiera tenido el tiempo, hubiese grabado todo un álbum escrito al revés. Así era el nivel de inteligencia o de locura, como lo quieras ver, que John Lennon tenía, que a mi juicio era un adelantado, tanto en lo músico como persona. ¿Ibas a decir algo? No, pero bueno, o sea, es que tenía un concepto. Te digo, ya cuando te agarras de un concepto, le puedes exprimir a fondo. Tú dices que del Revolution 9 en adelante empezaron a encriptar canciones al revés. Creo que sí fue del White Album hacia adelante. Pero los mensajes vienen desde antes, vienen desde portadas desde antes, ¿verdad? Desde las portadas de los discos. Allá voy. Por ejemplo, la más conocida es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pues desde que sale la corona, como fúnebre, en las personas famosas que estaban en la portada, como Aleister Crowley. Sí, ahí estaba Aleister. Y en la descripción también aparece Paul McCartney de espaldas. Sí, atrás, claro. Entonces empieza a haber como cierta sospecha de qué sucede. Luego, pues la foto más famosa de los Beatles, que es cruzando en esta calle, Abbey Road, que él aparece descalzo, que aparece Jesús, el sepulturero, el sacerdote, y empiezan a dejar estos indicios. O en la portada de este álbum, que fue censurada, que después fue reemplazada, y se ve a Paul dentro de un cajón, como dentro de un baúl, sí, así recogido. Claro, el de Yesterday in Today, pero por ejemplo, hay muy interesante, porque la primera portada es donde vienen todos los muñecos estos como destazados, como si hubiera sido el accidente. Y para todos los coleccionistas de discos, pues sabemos que esa portada es muy representativa, porque tuvo 3 portadas. La primera portada, que fue la de los muñecos destazados, así tal cual, esa la sacaron a la venta. Entonces después se dieron cuenta y dijeron, no, retiren todos esos discos, y le pegaron una calcamonía arriba, le pusieron una pegatina enorme arriba al disco, y así lo sacaron, con una pegatina arriba. Entonces esa es la segunda portada, el disco original con la pegatina.
Entonces ahí ya tienes 2 discos. El original, el de los destazados, y el segundo que trae la pegatina, pero sigue siendo el original, pero trae una pegatina arriba. Y el tercero es al que le quitaron la pegatina y se veía todo lleno de, pues se trajo la pintura y se trajo el cartón, ¿verdad? Porque le quitaron la calcamonía, la pegatina. Y el cuarto ya es la portada nueva, ¿no? Donde viene un Paul McCartney agarrándose el costado en el baúl. Pero para los coleccionistas son 4 portadas las que tienes que conseguir. Claro. 4 discos los que tienes que conseguir. No, imagínate. No sé si ya conoces, haciendo un paréntesis y ya viniendo el 2023, se unieron varios fans, tanto de Paul McCartney como de los Beatles, para buscar a nivel mundial el bajo perdido de Paul McCartney. Ok. No sabía. Ese es un bajo bastante especial que lo hicieron en función a lo que Paul McCartney quería, y desaparece en enero del 69 en una grabación en Londres y se ha considerado como uno de los misterios más grandes del rock and roll. Va. No sabía. En ese entonces le costó 30 libras esterlinas, 35, 40 euros actuales. Y empezó a hacer una serie de grabaciones, pero este álbum tenía una particularidad, es que era bajo, pero tenía forma o la simetría que puede tener un violín. Entonces era algo muy diferente. Sin embargo, de un momento a otro desaparece. La empresa que lo fabrica es la empresa Hofner, y 2 periodistas, Naomi y Scott Jones, lanzan el proyecto The Lost Bass, y básicamente es para empezar a buscar y recuperar este instrumento, pues, que lleva más de 50 años perdido, entendiendo, por ejemplo, que en el 63 John Lennon pierde una guitarra Gibson y esta aparece 50 años después, y la subasta es de más de 2 millones de euros. Imagínate. Entonces imagínate cuánto podría costar el bajo perdido de Paul McCartney, que es simetría de violín, puede ser usado por un zurdo, tiene un acabado único y diferente, y fue usado 2 años. Ya las personas dijeron, ok, si lo encontramos no lo vamos a subastar, se lo vamos a devolver a Paul McCartney. Al Paul falso. Al Paul McCartney. Claro. Pues sería una bestialidad. Oye, ahí haciendo un paréntesis para todos los menómanos, todos los amantes de la música, la guitarra perdida de Jimi Hendrix, la de donde Jimi en Woodstock hace un ritual ahí con la guitarra, ¿te acuerdas? Que le prende fuego y todo. Esa la tenía Frank Zappa, abajo de su escalera, la tenía guardada, pero era como que una parte de su escalera que no sabían que existía, y después su hijo la encontró años después, y su hijo lleva tocando un rato con ella, con esa guitarra, el hijo de Frank Zappa. Pero imagínate, o sea, es que a mí esos temas me vuelan la cabeza, me parecen brutales. Tú imagínate tener en la colección una guitarra de Jimi Hendrix donde básicamente estaba haciendo una invocación a su alter ego. Por ejemplo, acá hay un restaurante, bueno, no sé si estará todavía la guitarra ya, que se llama Isla Morada, de un cantante colombiano, no sé si lo has escuchado de pronto, que se llama Andrés Cepeda. No. Ok, es un cantante así de música como fresonga, pero el tema es que ya ni me acuerdo si es en el de Andrés Cepeda. ¿Carlos Vives lo ubicas? Sí, claro. Ok, no estoy seguro si es en Andrés Cepeda o Carlos Vives. Creo que es Carlos Vives, perdón. Resulta que Charly García llega a Colombia, hace un toque y coge una guitarra a palos, la rompe, la vuelve añicos, y Carlos Vives la recoge y la va a devolver, le dice, no, se la regalo, y la vuelve a armar y la pone en exhibición, y la guitarra de Charly García que destruyó en tal concierto. Esas cosas son súper ultravaloradas. Claro, creo que la de Kurt Cobain está en un museo, hace poquito la vi, tenía una Mustang, una Jaguar también.
una buena. Y ahí hizo la Mustang, creo que él la creó, hizo una guitarra híbrida. Está en un museo junto con una chaqueta de él también. Hace poquito vi. Eso me parece alucinante. Pero bueno, cierro paréntesis. Cerramos. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber ciertos indicios tanto en la música como en las portadas. Empiezan a ver las fotos, como la que van a ver a continuación, las fotos comparativas entre si eso no es, entonces que tiene los lóbulos diferentes, que la cara no es supremamente asimétrica, la altura de las orejas, porque por más cirugías que te hagas, pues no vas a quedar 100% idéntico. No. No, aunque hay muchas que sí se parecen muchísimo. Pero ahorita que tú estabas hablando del tema de John Lennon y que hablaste un poquito del Sgt. Pepper, acuérdate que para esto John Lennon y Paul McCartney pues eran... O sea, bueno, tomando ya nosotros el lado de que Paul McCartney es falso y de que el Paul McCartney verdadero falleció. Entonces, el verdadero Paul McCartney y John Lennon eran muy amigos. O sea, en realidad sí se llevaban bien. Se enojaron en ese momento, pero eran amigos. Entonces, pues para John Lennon siempre cargó con una culpa, ¿no? Siempre cargó con este corazón roto, con este sentido de soledad. Entonces, esa ausencia, esa fuerza que le daba Paul McCartney a John Lennon, pues sí le afectó, ¿no? Lo dejó muy solo, entonces se está afectando mucho. Por eso se supone que sacó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿no? La banda del Club de los Corazones Solitarios de Sgt. Pepper's. Y ahí pues podemos ver muchísimas pistas. Todas estas se supone que pues eran todas estas personas que habían tenido estaban muertas o habían tenido algo que ver con la muerte, ¿no? Todas estas personas que, aparte que, pues, si Paul McCartney sí falleció, pues nadie fue a su funeral, ¿no? Obviamente tuvo un funeral muy solitario. Solamente estuvieron, pues, el padre, estos cuatro o tres, no creo que William Campbell haya estado. El padre de Paul McCartney, la madre de Paul McCartney, el padre que llevó la misa y pues ellos tres, ¿no? Ringo, John Lennon y George Harrison. Qué ironía para una persona que tanta gente amaba, ¿no? Para una persona que tanta gente admiraba, que en su funeral solo estuvieron tan poquitas personas, ¿no? 6 personas. Entonces, pues todo esto a John Lennon lo empezó a afectar mucho. Entonces, y igual George Harrison y Ringo le advertían, ¿no? De que no hiciera, pues ya no estuviera poniendo cosas en las portadas, que ya no estuviera poniendo cosas en los discos, pero pues todos los argumentos eran en vano, ¿no? Para ese momento el grupo era de John Lennon, ¿no? No había ninguna novedad y sabían que el grupo era de John Lennon. Aparte que le estaban faltando ya quien escribiera canciones porque pues las escribía con Paul McCartney. Por eso George Harrison después empezó a escribir ya directo en los álbums y hasta Ringo ya tenía sus canciones dentro de los discos, ¿no? Pero hablando directamente del Sgt. Pepper, hay una pista que a mí me gusta muchísimo, que es, no sé si recuerdes que viene una persona atrás de Paul McCartney con la mano así levantada. Sí, claro. Bueno, cuenta la historia que es Stephen Crane. Stephen Crane era el creador de un libro que era un libro que le gustaba leer a John Lennon, que por eso se le ocurrió este concepto de dejar todo en las canciones, en los discos. Y Stephen Crane escribió un libro que hablaba de unos amigos que se fueron al mar en una odisea en el mar, fueron a explorar el mar. Y un amigo de ellos murió, pero los otros amigos lo encubrieron. Pero para poder decirle a todos que había muerto, empezaron a escribir unos poemas. Y en los poemas les dejaban pistas de que su amigo había muerto. Entonces, todo esto inspiró a John Lennon para poder dejar pistas de que Paul estaba muerto. Y Stephen Crane es el autor del libro. Y Stephen Crane es la persona que viene atrás de Paul McCartney, haciendo la mano así, que sabemos que pues en varias religiones es como dar el último adiós, ¿no? O sí, la bendición sí. También. Pues eso está duro. Además que fíjate que cuando empieza a suceder este cambio de Paul a Paul, la forma de hacer música de los Beatles cambia
y es cuando también empieza a tomar mucho protagonismo Yoko Ono con la introducción de la onda hippie, George Harrison con el rock psicodélico y por supuesto el LSD, que ya era el furor dentro de las grandes bandas. Yo creo que Paul era como ese punto de equilibrio entre esa composición mágica que podían hacer con John Lennon y por supuesto con Ringo Starr y George Harrison. Claro. Pero, entonces, ¿el Paul falso o el Paul verdadero? No, el Paul verdadero. El Paul o el Paul falso, yo creo que era como, obviamente sin desmeritar, porque yo veo a Paul McCartney hoy como solista y es una pasada como músico, o su puesta en escena por lo menos es muy buena, pero la evolución de los Beatles fue tan acelerada y tan abrupta que también eso fue una de las causales de que se disolvieran. John Lennon toma todo el liderazgo, estaba muy metido en esta onda hippie, George Harrison con el rock psicodélico, y ya empiezan el choque de egos a ver quién tenía la razón y ¡pum! Se rompe la burbuja. Es lo que yo creo. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí personalmente sí me gusta mucho el rumbo que tomaron hasta terminar en Abbey Road o Let It Be. Ahí como lo quieras ver cuál salió el primero, porque uno se grabó primero y salió después. Entonces, a mí sí me gusta mucho toda la evolución que tomaron. Obviamente Paul, o sea, mucha gente, claro, dice el que está ahorita, el Paul falso, el Paul, el que vemos ahorita tocando, pues es una bestialidad, ¿no? Es un monstruo, toca increíble y la puesta en escena y el show, pues ni se diga, es algo fuera de serie. Pero tampoco quito el dedo del renglón de que pues puede ser una persona que aprendió a tocar, puede ser una persona que aprendió a cantar, ¿no? O sea, la dedicación mata al talento. En realidad yo creo que la dedicación y la constancia mata al talento, y más con unos maestros como George Harrison, John Lennon y Ringo Starr a tu lado, que ya después vimos que Paul pues se llenó ahí de ego y hizo su proyecto solista, y cuenta la historia que Linda McCartney era una antigua novia de Paul, del primer Paul. Así es. Y ella decía, oye, yo conocí al primer Paul, fue mi novio, tú no eres la misma persona. Entonces Paul dijo, oigan, me descubrieron, esta chava me está diciendo que para no exponer todo me tengo que casar con ella y hacerle su carrera de artista. Entonces se supone que ahí es donde nace Wings, ¿no? Paul McCartney en Wings, que es una bandota. Hay unas rolas que a mí me encantan de Wings. El disco de Mars en Júpiter o Júpiter en Mars para mí es un discazo. Pero sí, o sea, te digo, toda la historia empieza a cuadrar, toda la historia empieza a embonar, no solamente en las portadas, sino en todo este concepto. Ahorita tú hablabas pues ya de la psicodelia, de que empezaban a consumir drogas. Paul McCartney lo ha dicho en entrevistas y abiertamente, que consumía LSD, y después George Harrison decía, es que como no sabe hablar en entrevistas, dice puras tonterías, y como decía que le dolía las operaciones, pues fumaba mucha marihuana, ¿no? Para poder ahí amortiguar el dolor de todas estas operaciones. Que por ejemplo, cuando se supone que se termina el concurso, le hacen la primera operación, pues ya no podían sacar una portada con los miembros de los Beatles en ese momento como una foto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sacan una portada en dibujos y sacan Revolver, que se supone que por eso eran dibujos, ¿no? Porque Paul McCartney, este nuevo Paul estaba tan hinchado por las operaciones que no podían tomarse una foto. Entonces sacan el Revolver, que son puros dibujos, y ahí deja varias pistas John Lennon, como que Paul es el único que está yendo para el otro lado. Hay como un duendecito que está saliendo de la oreja que te dice que vengas, que escuches más a fondo, ¿no? Y son pistas muy bonitas, o sea, no creo por qué quitar toda esta leyenda atrás. Pues puede haber pasado, no es el primer artista. También está Tupac, el mismo Juan Gabriel, que el abogado dice que Juan Gabriel está vivo, pero se tuvo que esconder del gobierno mexicano. Entonces, pues yo no lo tomaría así como que
pues todo eso es una mentira, porque el mismo Michael Jackson que después lo vimos como si hubiera tomado la identidad de ¿cómo se llamaba? Dave, que siempre estuvo ahí con él, y al final tú veías a Dave y decías, oye, Dave se parece a Michael, tiene los ojos como Michael, y cuando habla como Michael, Dave. Pero bueno, te digo, al igual nunca sabemos qué es lo que pasa, pero para mí es algo increíble lo que hizo John Lennon. Te digo, en esta portada del Sgt. Pepper, ahí representa el bajo, no sé si sea el mismo bajo del que tú hablas, el bajo perdido, pero se ve ahí abajo en la portada, en este arreglo como floral, que también, si tú lo piensas y tienes mucha imaginación, se pueden ver ahí las letras de Paul. Y es como un bajo de 3 cuerdas que representaba pues solamente a los 3 verdaderos integrantes, ¿no? Pero por ejemplo hay unas discrepancias. Por ejemplo, en el Rubber Soul, que Ringo dice que le pusieron Rubber Soul porque era un alma de goma. Ya no era un Paul verdadero, era un Paul de goma. Le querían poner Robert Paul de goma. Y Ringo dijo, oye, es muy obvio Robert Paul, vamos a ponerle Rubber Soul. Entonces le pusieron Rubber Soul. Pero el Rubber Soul ya había salido, o sea, no salió en ese momento que le dice el documental. Entonces es un error garrafal. Pero todo lo que dice, pues es muy interesante acerca del disco. Y vuelvo a lo mismo, John Lennon tenía tela de dónde cortar. Al tener ese concepto de que Paul ya había muerto, pues dijo, hombre, yo les cuento a todos en las canciones, en los discos, y tengo cuentos para toda la vida, nunca voy a terminar esto, ¿no? Pues tocas tantos temas a la vez que se me vienen más ideas a la cabeza. Pero mira, yo cómo lo veo. Partiendo del punto, los Beatles no se podían acabar. No solamente tienes que tener un doble físico, sino instrumental. Y tú muy bien como músico, como intérprete, sabes que tú no tocas bajo de la noche a la mañana. Es más, me parece más jodido tocar el bajo que la guitarra. Por sus composiciones, por su tema de estructura musical y de peso que tienen las canciones. Si un guitarrista se equivoca, medio lo puedes arreglar de pronto con el piano. El bajo se equivoca y ahí la cagas. Nada más. Exactamente, ahí tocas un punto interesante. Dejan de tocar en vivo, entran un montón de grabaciones, pues es mucho más fácil que lo puedas disimular. Listo. Hasta que llegue el punto no lo puedes entrenar. Va, muy bien. Segundo, la industria no te va a dejar acabar cuando estaban en pleno auge. Pero al final no puedes controlarlos a todos con sus egos y con sus talentos. Si a eso le sumas la separación de uno de sus productores principales y la introducción de Yoko Ono, era una bomba de tiempo que al final te terminó estallando en la cara y ya está. Ahora imagínate esto. Se separan los Beatles. ¿Y quién era? O sea, todos los focos, ¿a dónde voltearon a mirar? Por talento y por movimiento. A los dos, a John y a Paul, ¿no? Ok. Pero sobre todo a John Lennon. Sí. Bueno, Paul lo estaban mirando. Todos voltearon a mirar a Yoko porque pensaron que... Ah, bueno, sí. Pero John Lennon estaba en el ojo del radar. Tú imagínate John Lennon como activista, como músico, como productor, y soltar la bomba diciendo: Paul está muerto y tengo pruebas y el que está ahí es falso. Pues ¿qué tienen que hacer? Es vivirlo. Así de fácil. Porque era o sea, después de ser el super amado, se volvió el super enemigo. Porque tenía el poder de la información y tenía la forma de mover masas. ¿Cómo controlas eso? Sí, o sea, mira, simplemente no sé si hayas visto ahorita el tema que tienen de que Luis Miguel está subiendo un doble a sus conciertos. Bueno, sí.
Bueno, no, yo creo que sí es Luis Miguel, que está un poquito acabadito, pero sí debe ser Luis Miguel. Bueno, siempre ha estado este tema desde hace muchísimo tiempo y ahorita lo tienen, por ejemplo, en Argentina se estaban quejando de que no era Luis Miguel. Y el mismo Doble ha salido a dar entrevistas, ya ahorita ya no, pero hace años daba entrevistas y él mismo dijo que la gente nunca se daba cuenta de que él no era Luis Miguel, de que él era un doble y él salía a dar conciertos. O sea, imagínate de ese nivel. La gente no se da cuenta que el doble de Luis Miguel sale a cantar. Ahora, fallece Paul McCartney, dejan de tocar en vivo y meten todo a discos. O sea, a discos me refiero, se meten todo al estudio, a fotografías controladas, videos controlados, sesiones de grabaciones controladas, todo estaba controlado. O sea, en realidad podían controlar a Foul. Lo único que tenía que hacer Foul era salir a público y decir que él era Paul McCartney. Ni siquiera tenía que cantar en público, ni siquiera tenía que hacer apariciones. O sea, si le pedían una entrevista, lo único que tenía que hacer era portarse bien. Igual todo lo podía hacer Harrison y lo podía hacer Lennon y Ringo en el estudio, ¿no? ¿O no crees? Sí, por supuesto que lo podían hacer. Es más, puedes contratar a un músico externo, lo montas y ya está. Y eso lo suelen hacer muchas bandas de por sí. O sea, pero tú dime, Julio, ¿cuántas casualidades tienen que ser para que deje de ser casualidad? No. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad que dejaron de tocar? Desde la primera. Entonces ahora yo te pregunto algo. ¿A quién se le ocurrió la idea de decir, ok, lo vamos a reemplazar, pero vamos a empezar a encriptar mensajes en canciones, portadas, fotos y todo, para avisar que Paul no es Paul? ¿No es un poco contradictorio? ¿A quién se le ocurrió? Sí. A Lennon. ¿Por qué? No, te decía lo de que John Lennon lo hizo por si la gente lo descubría, dijeran, John Lennon mínimo nos trató de avisar, ¿verdad? Para que no les echaran así toda la culpa y John Lennon dijera, nosotros les quisimos avisar, pero teníamos las manos atadas por el gobierno. Pero ahí dejé todas las pistas. Por eso lo hizo. Y por eso también lo desviven. Y por eso, pues, se supone que lo desviven porque él quería decir todo. Se supone que él tuvo una llamada con Harrison y le dijo a Harrison, oye, ¿sabes qué? Voy a contar todo. Voy a contar absolutamente todo. Y Harrison dice, 10 o 12 días después, no recuerdo, Lennon aparece muerto por un supuesto fan, que era Mark Chapman, que pues Harrison cuenta que ya les había dicho Maxwell en algún momento de la historia, dejen de hacer estas tonterías o algún fan loco les va a sacar una pistola o puede pasarles cualquier cosa. O sea, ya se los había advertido Maxwell que iba a ser de esa manera, ¿no? Entonces, cuando Harrison se da cuenta de que Lennon fallece, pues dice, no puede ser, a lo mejor aquí hay una conexión, porque los únicos que sabíamos pues son Ringo, yo y el Foul, ¿no? Entonces Lennon fallece, todos se vuelven herméticos. Bueno, George Harrison se vuelve hermético y también una curiosidad es que siempre estaba en su mansión o lo veías con un presidente, o estaba con su mansión o lo veías con alguien muy, muy, muy arriba. O sea, George Harrison trató de codearse con gente muy arriba para poder como protegerse y no salía de su mansión. O sea, siempre estaba en esos dos lugares. Y irónicamente, pues fue en su mansión donde intentaron desvivirlo, ¿no? Fue en su mansión donde sucede todo esto en 1999, en diciembre, donde se mete un ladrón y el ladrón empieza a decir que George Harrison o esta persona empieza a decir que George Harrison lo tenía poseído o el alma de George Harrison lo tenía poseído a él. Intenta matar a George Harrison, le da una puñalada y George Harrison va al hospital. En el hospital, George Harrison tiene tanto miedo que dice, voy a grabar unos cassettes y voy a contar todo y van a servir pues como mi seguro de vida, ¿no? O sea, si me quieren matar, voy a decir, aquí están todos los cassettes y los voy a revelar. Pero George Harrison fallece después, dicen que las mismas complicaciones de ese intento de robo
que todo está ahí registrado, ¿no? Todo lo pueden ver, está todo registrado. Entonces, pues al momento era lo que te decía, cuando los llegaran a descubrir, John Lennon mínimo se podía lavar las manos con los fans o los seguidores y decir, oigan, yo lo intenté decirlo, me callaron de todas maneras que hasta me mataron. Ahí lo dije, se los dejé las pistas en las canciones, ahí le dejé las pistas en las portadas. Yo intenté decirles todo. Pues muy crudo y sí, definitivamente dentro de grandes corporaciones, dentro de grandes bandas, corporaciones, hay metidos temas del gobierno y el MI6 no era la excepción. Ya sabemos que el Kremlin, MI6, CIA habían cogido, pues habían reclutado a grandes científicos desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Justamente para tener todo ese tema de armamentista, control mental, temas de guerra, y habían encontrado una fórmula muy ganadora dentro de los virus. Si ellos sacaban eso a la luz, o sea, podría ser inclusive más explosivo que cuando encontraron en los 2000 todos los registros del MK Ultra. Se caía la imagen de la banda más importante del mundo, se hubiese ido al caño donde John Lennon hubiese abierto la boca. Ahora, ¿no te hubiese parecido también más sencillo? O bueno, no sé si sencillo, pero entonces imagínate cómo deben tener a Fall hoy por hoy. Pues ya nada más queda él y Ringo está bien calladito. Pues Ringo ya nada más tiene que seguirla, ¿no? Y viviendo tranquilo. Luego Michael Jackson compró los derechos de las canciones y ahí hicieron todo un menjurje con todas las regalías para ya no darles regalías a ellos y sí, pero pues Foul ahorita puede decir lo que quiera. Pero mira, por ejemplo, hay unas entrevistas muy extrañas con Foul, muy raras, muy curiosas. Hay una donde le preguntan que si él sabe de esta teoría, de que él está muerto y de que él es falso. Y él dice, obviamente, Y se ríe además. Sí, se ríe y él dice que sí, obviamente que sí conoce esta teoría. Y le preguntan, porque bueno, las pistas en la portada de Abbey Road son muy bonitas, ¿no? O sea, John Lennon adelante siendo el Mesías, después vemos a Ringo vestido como sacerdote, como el padre que va a dar la misa o que va a dar el último adiós ahí en el funeral. Después vemos a Paul McCartney vestido como cadáver, como vestido para allá para que lo entierren. Y después vemos a George Harrison como el cavador de las tumbas, ¿no? Vemos que Paul McCartney está fumando con la mano derecha cuando sabíamos que era zurdo. Vemos que Paul McCartney no tiene zapatos. Cuando todos los demás llevan zapatos, Paul McCartney no lleva zapatos porque representa que va caminando otro sendero diferente, otro camino diferente. Te digo, el Abbey Road tiene pistas muy bonitas. ¿Pero qué me preguntaste antes del Abbey Road? Se me fue también. A ver, lo de John Lennon, que bueno, Ringo Starr que está calladito y ahorita que van a sacar una nueva canción supuestamente. Sí. ¿No? Sí, te decía que sí, que solamente tiene que seguir ahí calladito. ¿Pero a poco van a sacar una nueva canción? Sí, con tema de inteligencia artificial van a recrear cosas de John Lennon y George Harrison. Wow, no sabía. No sé. A mí me gusta, otro paréntesis, me gusta mucho el hijo de John Lennon, el grupo que tiene con Claypool, con Les Claypool, que se llama Lennon Claypool Delirium, que obviamente le es Claypool de Primus, y Sean Lennon, que Sean Lennon es hijo de Yoko, es hijo de John Lennon y Yoko Ono, y tiene una banda con Les Claypool que se llama Lennon Claypool Delirium, que es buenísimo. Y tiene todos estos temas simbólicos, simbolismo, Illuminati, masonería, iniciaciones, rituales. Tocan muchos temas de Crowley, todo el tiempo están hablando de ocultismo. Entonces, pues ahí para toda la gente que le gusta, vayan a escuchar Lennon Claypool Delirium. Una buena banda, el hijo de John Lennon. Yo creo que ahí podríamos hacer cosas interesantes en el post-Beatles, que han salido muchas ideas musicales que por supuesto están envueltas en temas de ocultismo.
Ah, ya me acordé de lo que estábamos hablando. En el disco de Abbey Road vienen todas estas pistas, ¿verdad? Todas estas pistas que John Lennon puso, pero en una entrevista a Foul le preguntan, ¿por qué en el disco Abbey Road tú vienes sin zapatos? ¿Por qué sales descalzo mientras todos los demás salen caminando con zapatos, verdad? ¿Sabes lo que contestó Foul? No. Dice, porque tenía calor. Me quité los zapatos porque tenía calor. Y dice, ¿tú no hubieras hecho lo mismo? Y yo respondo, yo digo, no, yo no hubiera hecho lo mismo. Si tengo calor, lo menos que me quito son mis zapatos. Me quito el abrigo. Me quito, claro, el chaleco y sale con el chaleco bien puesto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te quitas los zapatos? ¿Por qué te quitas las sandalias? Porque tienes calor. Va a estar mucho más caliente el piso, ¿no? Va a estar muchísimo más caliente el pavimento. Entonces, te digo, este tipo de respuestas de Foul son las que no terminan de cuadrar y dices, qué raro, qué extraño. Se vuelve... O sea, es que dentro de la conspiración te da mucho para hablar. Ese es el tema. Pero al final yo creo que cada quien tiene su decisión. Y les pido por favor, dentro del hashtag musicalmente paranormal, ¿ustedes qué piensan? ¿Es Paul o es Foul? Yo sigo insistiendo, es Foul. Claro, yo también sigo insistiendo que es Foul. Les digo, como comentamos ya al principio del programa, hay muchísima gente que ya ha hecho investigaciones, no nada más con la música, sino ya científicamente con los rasgos, con las facciones, con la voz, con el crecimiento del mismo Foul, del mismo William Campbell. Lean el libro de Lady Ruth, que se llama El misterioso caso de Paul McCartney, de esta española Lady Ruth, que está buenísimo. Es un muy buen libro. Pero yo sí creo que pudo haber evolucionado, pudo empezar a tocar el bajo mejor, pudo empezar a cantar mejor. Pero pues en realidad, por ejemplo, en las entrevistas siempre se delata, en las entrevistas siempre dice puras tonterías. Todo lo que le preguntan del LSD y él dice, pues sí, te tengo que decir la verdad, sí lo consumo, tú me lo estás preguntando. Y le dicen, oye, pero no es irresponsable tú como figura, como ídolo Paul McCartney, decir que consumes eso, que van a pensar todos los jóvenes, ¿no? Y él dice, pues entonces, ¿para qué me lo preguntas, no? ¿O querías que dijera mentiras? O sea, sí, cosas muy extrañas que dices, ¿quién es este personaje? Sí, definitivamente se vuelve algo totalmente diferente. Pero, ¿te parece, mi estimado Luis? Si hacemos una segunda parte, ya no de Paul o Foul, sino de John Lennon. Porque esa es otra contraparte, donde primero John Lennon tenía esa fijación súper fuerte por Aleister Crowley. Segundo, cómo combinó la música, el ocultismo, el movimiento social que tenía, y adicional este tema de Yoko Ono, que definitivamente a mí Yoko Ono me parece una mujer completamente extraña. Es una mujer que no es normal, la verdad, dentro de su forma de ser, dentro de su forma de vestir, dentro de su forma de actuar. Y yo creo que la influencia de John Lennon va más allá de lo que nosotros vemos. O John Lennon la influenció a ella, es que no lo sé. Pero ¿qué te parece si nos aventamos también una segunda parte sobre esto y dejamos que la gente también opine sobre qué piensan? Y bueno, además porque la muerte de John Lennon claramente tuvo un tema de conspiración súper fuerte. Ponle a un nivel como John F. Kennedy y creo que pueden salir cosas chéveres. Sí, claro que sí, mi Julio. O si no, podemos tomar una segunda parte ahí de la industria musical, ¿no? De todo lo que sucede en la industria musical y todo lo que está alrededor de todos estos artistas que podrían estar controlados, que tienen que estar callados, que la industria les dice que actúen de cierta manera y pues no son libres. Pues me parece interesantísimo. Y pues, mi estimado Luis, en serio me quito el sombrero ante el conocimiento que tienes. Ya había visto algunas cosas, pero al César lo que es del César, y me encanta reconocer cuando la gente sabe mucho y tú eres una de las personas que sabe, y es exquisito hacer capítulos así contigo. En serio, mil gracias por aceptar esta invitación. No, Julio, muchísimas gracias a ti. Como te lo vuelvo a repetir, nosotros no somos eruditos ni la deidad, no
no somos esas personas, pero nos encanta informarnos, nos encanta leer, nos encanta ir más allá, nos encanta ver documentales, ver películas, escuchar música, todo lo que sea placer para el ser humano mientras no afectemos a otras personas. Yo te doy las gracias, muchísimas gracias por haberme dejado estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias a todos los seguidores. Si me das permiso, los invito a la orden de la noche. Los invito a que vayan a escuchar los podcasts ahí en Spotify, Apple Podcasts, ahí en YouTube. Tomamos temas muy bonitos, muy interesantes. Sé que les va a gustar La Orden de la Noche en cualquier plataforma. La Orden de la Noche Podcast. Julio, muchísimas gracias, te lo agradezco. No, brother, a ti. Y aquí en la descripción del capítulo están todos los enlaces de La Orden de la Noche para que pasen, se suscriban, les den todo ese amor, porque la verdad hacen un contenido súper valioso y vamos a estar haciendo más cosas entre ambos canales. Amigo Luis, mil gracias nuevamente. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Claro que sí, y a toda la comunidad, si este capítulo les ha gustado, por favor, compártanlo, regálenos un like, coméntenlo para que la comunidad de esta manera siga creciendo. Vienen nuevas colaboraciones, nuevos capítulos, la cosa va creciendo interesante y nada, pues acá estamos. Como siempre, lo dicho, sientan la música, vivan la música, pero piensen en una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.